Ya, yo creo que estamos para ir partiendo. Sean todos muy bienvenidos a la tercera sesión de este curso Grandes Pensadores e Ideas de Occidente. Las dos sesiones anteriores, para los que recién se ven sumando a este siglo de encuentro, nos tocó hablar sobre Tomás Moro y sobre Hayek. La próxima semana cerramos el curso de 4 sesiones con Marx y el Manifiesto Comunista. Y el tema que nos convoca hoy día es hablar sobre Tocqueville y la democracia en América. Para eso, qué mejor que tener al profesor Gonzalo Larios, él es historiador y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Navarra, además de profesor e investigador de la Universidad San Sebastián. Antes de dejarle el protagonismo al profesor para que nos haga su introducción, recordarles que en la barrita de abajo, en la sección preguntas y respuestas, nos pueden ir dejando lo que quieran preguntar y nosotros al final se lo hacemos llegar al profesor para que también tengamos tiempo a conversar un poco en el cierre. Así que, profesor, lo dejo con el público. Gracias, Matías. Bien, vamos a hablar de un pensador que probablemente ustedes no conozcan. Es un noble francés, Alexis de Tocqueville, nada menos que vizconde de Tocqueville, y en una Francia particularmente convulsa, como va a ser la Francia post-Revolución Francesa, y durante la primera mitad del siglo XIX. La vida de Tocqueville va de 1805 a 1859 y por lo tanto fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX. Los datos biográficos siempre nos relatan, por así decirlo, un ambiente que es clave también para entender la realidad que viven los pensadores políticos, porque es esa realidad la que de alguna manera buscan resolver, buscan interpretar. En este caso tenemos a un noble francés, como dije, vizconde de Tocqueville. Si vemos ¿cómo se llama? El castillo donde él vive. A ver cómo se pasa aquí debiera poder pasar yo la diapositiva. ¿De qué manera, Matías, se pasa esta diapositiva? La flechita, yo creo. Ahí estamos. Buenísimo. Fíjense la casita de Tocqueville. No tenía problemas para llegar ni preocupaciones para llegar a fin de mes. Lo interesante es que este noble francés, que como vemos tiene la vida asegurada por tradición familiar y por patrimonio familiar, se enfrenta a su tiempo con tremenda responsabilidad. Una responsabilidad que lo lleva precisamente a estudiar una carrera, abogado, cuando perfectamente pudo haberse dedicado a administrar los bienes de la familia. Y pese a que toda su familia es más bien legitimista, es decir, contraria al orden producto de la Revolución Francesa. Varios de sus familiares van a morir durante el periodo del terror en la Revolución. Tocqueville va a tratar de interpretar un poco estos trastornos que está viviendo Francia. Francia es una de las naciones fundamentales, miliares de la cultura occidental y particularmente en esta época, en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. La propia Revolución Francesa nos hace ver un periodo particularmente tumultuoso. Desde los estados generales pasamos a la convención, de la convención al régimen del terror al consulado, del consulado al imperio de Napoleón. Tras la caída de Napoleón se restaura la monarquía y por lo tanto el periodo de la restauración con Luis XVIII y posteriormente con Carlos X, y posteriormente tenemos la monarquía burguesa de Luis Felipe de Orleans para continuar con la Segunda República y finalmente el Segundo Imperio con Luis Napoleón Bonaparte, en este caso sobrino del anterior Napoleón. En otras palabras, Francia durante la primera mitad del siglo XIX va a ir de tumbo en tumbo,
Sin embargo, lo que sucede en Francia rebota, incide, influye prácticamente en todo Occidente. Todo Occidente está pendiente de lo que deriva de la Revolución Francesa y posteriormente del periodo del Imperio, de la Restauración, de la monarquía burguesa, de la Segunda República y del Segundo Imperio. Este señor, Alexis de Tocqueville, tenía la vida asegurada. Sin embargo, como dice el lema, nobleza obliga, y tiene una responsabilidad social que él decide, por así decirlo, asumir. Y la va a asumir estudiando leyes, termina la carrera de leyes y entiende, estamos ya hacia 1850, que Francia está viviendo un periodo, como hemos visto, de trastornos. Trata de buscar, por así decirlo, una cierta distancia frente a los problemas políticos para mirarlos con, por así decirlo, mayor proyección, de mayor distancia y no tanto desde la misma coyuntura, desde la misma contingencia. Y así como muchos buscan, terminados sus estudios, ir a especializarse afuera, en este caso Alexis de Tocqueville lo que hace es obtener una especie de beca del gobierno de ese momento, de la monarquía burguesa de Luis Felipe de Orleans, hacia 1830-31, y se le encarga a él y a un compañero precisamente de estudios de Derecho, Gustave de Beaumont, un estudio sobre el sistema carcelario en los Estados Unidos. Estamos hacia 1830. Estados Unidos se independizó en 1783. El acta de independencia es de 1776, pero no se consolida la independencia de los Estados Unidos sino hasta 1783. En otras palabras, Estados Unidos es una nación que apenas ocupa el extremo, por así decirlo, noreste de los actuales Estados Unidos, y es un régimen de democracia que llama la atención de Europa, sobre todo después de la Revolución Francesa, y Tocqueville busca, por lo tanto, aprovechar esa oportunidad no solo para estudiar el régimen carcelario de los Estados Unidos, que era bastante innovador, sino que va a aprovechar esos meses en Estados Unidos, va a estar prácticamente 9 meses en el noreste de los actuales Estados Unidos, lo que se llama la zona de Nueva Inglaterra, realizando ese estudio para la monarquía de Luis Felipe de Orleans, pero al mismo tiempo escribiendo una obra que me atrevería a decir pasa a ser uno de los textos políticos más relevantes de la historia del pensamiento político del mundo contemporáneo. Se trata de la democracia en América. Lo interesante es que vemos aquí a un francés que viene, por así decir, de origen noble, que entiende de que la democracia en Francia ha llegado y ha llegado para quedarse, pero que quiere mirar el proceso político francés desde la distancia y conocer también otras realidades, en este caso lo que comenzaba a gestarse en los Estados Unidos. Los Estados Unidos a comienzos del siglo XIX no eran la potencia mundial que son hoy, o que fueron hace un siglo durante la Guerra Fría o después de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos, los Estados Unidos van a definir las dos guerras mundiales. En ese momento era simplemente unos estados del noreste que se habían independizado con ayuda de Francia, de Inglaterra, y que asumían un régimen absolutamente renovador. En otras palabras, que me atrevería a decir, la democracia contemporánea comienza a aplicarse en los Estados Unidos, con luces y con sombras, pero que comienza a... Y Tocqueville lo que quiere es conocer esa realidad, para desde allí también tratar de interpretar lo que está viviendo, por así decirlo, Francia. Busca entonces distancia para evaluar los acontecimientos políticos de Francia. Es un noble francés que no
yo diría, no reniega de su condición de noble. Ya hemos visto el castillo y la situación familiar. Es bisnieto de Malesherbes, ministro de Luis XVI, el último monarca francés en ese momento. Es decir, no, después había estado la Restauración, pero el monarca que había supuesto la Revolución Francesa, y él no aparece como un revolucionario, pero tampoco aparece como un contrarrevolucionario. Me atrevería a decir que Tocqueville acepta el nuevo régimen y quiere mirarlo, por así decirlo, con mayor distancia para evaluar los acontecimientos que están viviendo en Francia, que como hemos visto van un poco de tumbo en tumbo. La democracia entonces ha llegado para quedarse en los Estados Unidos. Él comienza a percibir, y no solo para quedarse, sino también entiende que es el régimen del presente y del futuro. Él no es un noble, por así decirlo, que nostálgico, que añore el antiguo régimen y la antigua monarquía. Pero por otro lado, es un noble que también acepta su origen y no reniega de su propio origen. Lo digo porque otros nobles, por ejemplo, en medio de la Revolución Francesa, pensemos en Felipe de Orleans, el padre del monarca que le toca precisamente en ese momento a Tocqueville. Felipe de Orleans se cambió el nombre durante la Revolución Francesa y pasó a llamarse Felipe Igualdad. En otras palabras, se acomoda a las circunstancias, reniega de su condición de noble para acomodarse a la revolución. Tocqueville no es de esos. Tocqueville está muy orgulloso de su origen, pero por otro lado también muy consciente de que la hora de la nobleza, por así decirlo, ha pasado y que ahora viene un nuevo régimen en el cual él también, precisamente por su origen, por su formación, tiene también una responsabilidad pública y de allí que busque también con mucho interés mirar el estado social de los Estados Unidos. Esta palabra estado social es interesante porque lo anuncia casi como un precursor de la sociología, lo que posteriormente va a ser Augusto Comte. De alguna manera lo anuncia ya Tocqueville. Dice, el estado social se hace sentir en las instituciones políticas de una nación, en sus costumbres, en los hábitos sociales de los ciudadanos. En otras palabras, es la idiosincrasia, son las costumbres, es la tradición política. El estado social forma opiniones, dice Tocqueville, modifica pasiones y sentimientos, determina las metas. El tipo humano al que se admira depende también de nuestra cosmovisión, de nuestra manera de pensar. No es lo mismo lo que se admira, por así decirlo, en Francia, de lo que se admira en Rusia, de lo que se admira en los Estados Unidos o de lo que se admira en España o en Tumbuctú. Depende también de la tradición política, de la historia política y social. Eso es el estado social. Es lo que determina las metas, el tipo humano que se admira, el lenguaje que prima. Yo en este momento estoy dando una charla y por lo tanto tengo un lenguaje más bien académico. Evidentemente el fin de semana conversando con algunos amigos o tomándome un trago con ellos, no tengo el mismo lenguaje académico que tengo en este momento. Se supone, precisamente por respeto a ustedes y en pos precisamente de una labor formativa. El propio carácter de los hombres que reúne, ese es el estado social. Si se fijan, una especie de sociólogo, una especie de doctor de la sociedad que busca precisar, por así decirlo, cuáles son los anhelos, los gustos, los dolores y las esperanzas de una sociedad. Los Estados Unidos, como les decía, que visita Tocqueville hacia 1830, no es más que la parte, por así decirlo, más a la derecha de la pantalla, eso que se ve en color, por así decirlo, más morado. Esos son los 13 estados, por así decirlo, originarios de los Estados Unidos. Si se fijan, los que siguen en rojo hasta la frontera del río Mississippi en medio son los que más o menos llegan a incorporarse a mediados del siglo XIX.
pero todo ese territorio, por así decirlo, rosado, está prácticamente todavía muy poco habitado. Y el resto de los Estados Unidos está prácticamente deshabitado o habitado por tribus indígenas o por, en ocasiones, algunos colonos todavía mexicanos, porque como vemos, Texas, Nuevo México, Arizona y California habían sido también parte del antiguo imperio también español. En otras palabras, es solo el extremo izquierdo, los Estados Unidos, que visita en ese momento Tocqueville, pero adquiere, y yo diría, no solo adquiere, logra captar rápidamente los resortes principales, por así decirlo, de la democracia en los Estados Unidos. Fíjense esta pintura, a mí me encanta relacionar la política, la historia, también con el arte, con la literatura. En este caso tenemos una pintura de George Caleb Bingham de 1852. En otras palabras, 20 años después de la visita de Tocqueville a los Estados Unidos. Pero vemos en una pintura, no había fotografía, o precisamente está surgiendo la fotografía en ese momento, vemos un pueblo de Norteamérica en donde precisamente en un día de elecciones, si se fijan, es solo población fundamentalmente europea. Los indígenas no aparecen y vemos aquí en el extremo izquierdo un probablemente esclavo, una persona de color. La esclavitud va a permanecer en los Estados Unidos hasta bien avanzado el siglo XIX, sirviéndole probablemente ahí un vaso de ponche a alguno de los que está celebrando o llorando los resultados de la elección. La democracia en los orígenes de los Estados Unidos va a practicarse de un modo natural, podríamos decir, desde sus orígenes, particular y solo y exclusivamente por la población de origen europeo, de primera, segunda, tercera o cuarta generación, según sea el caso. Es esa democracia la que va a percibir Tocqueville y la que va a tratar de describir. A él le toca precisamente visitar a los Estados Unidos durante la presidencia de Andrew Jackson. Es un hombre ya no del noreste, sino supuestamente del oeste, pero el oeste en ese momento no es más que el centro actual de los Estados Unidos. Bien, Tocqueville escribe La democracia en América y la publica de regreso en Francia. Y busca a través de su libro plasmar en un régimen político que viene, por así decirlo, resolviéndose, desarrollándose, poniéndose en práctica en el territorio de los Estados Unidos. Lo que él va a tratar de establecer en un primer lugar en la democracia en América son los fundamentos de la democracia. Y esos fundamentos de la democracia él los señala en dos principios: la libertad y la igualdad. Uno podría decir, bueno, parece lógico, pero lo que la tesis de Tocqueville, recordemos, él va a ser un demócrata en el sentido de que busca precisamente favorecer una democracia, pero una democracia, vamos a ver, sólida y ordenada. Y él se da cuenta de que la democracia en el fondo está construida a través de la libertad y de la igualdad, pero que esos dos principios generalmente chocan. Y en democracia tiende a primar, podríamos decir, el principio de la igualdad por el principio de la libertad. Con lo cual, para él, eso es una tendencia negativa. Dice, en democracia quieren la igualdad en libertad, pero incluso quieren la igualdad sin ella. Es decir, si hay que sacrificar una de las dos, en democracia generalmente se termina sacrificando la libertad y por lo tanto termina o puede terminar la democracia también en una especie de igualdad precisamente no libre, sino más bien forzada, en una igualdad sin espacios de libertad. La libertad, dice Tocqueville, exige esfuerzo y vigilancia. Es difícil de alcanzar
y muy fácil de perder. Los excesos de la libertad son rápidamente evidentes, el libertinaje, es decir, cuando la libertad, por así decirlo, se desborda, termina en libertinaje. Los beneficios, en cambio, de la libertad escapan generalmente a nuestra atención. Sin embargo, frente a la igualdad, él dice de que la igualdad, las ventajas y los placeres de la igualdad son placeres que no requieren, por así decirlo, mayores esfuerzos. La igualdad, por así decirlo, pretende una igualdad para todos y por lo tanto no supone una cierta meritocracia. Es accesible aún a los de menor capacidad. Las desventajas de la igualdad solo las perciben los más capaces, los que no se han dejado obnubilar por sus goces. Esto puede parecer un poquito enredado. ¿Qué quiere decir de que no se han dejado obnubilar por sus goces? Es decir, que no han captado, por así decirlo, las ventajas efectivamente de esa... es decir, las desventajas de la igualdad solo las perciben aquellos que no se han dejado obnubilar por los goces de la igualdad. La igualdad generalmente tiende a ser una igualdad hacia abajo y por lo tanto mediocratizante. Y por lo tanto solo un grupo pequeño es capaz de darse cuenta de que esa igualdad forzada puede de alguna manera achatar la sociedad. Es decir, dirigirla, por así decirlo, hacia el mínimo común denominador y coarta las actividades, por así decirlo, más excelsas, más notables de una sociedad. En otras palabras, la igualdad exige una igualdad y por lo tanto el que levante la cabeza se le golpea para que no rompa esa igualdad y por lo tanto tiende a ser más bien mediocratizante. Las desventajas de la igualdad solo las perciben aquellos que no se han dejado obnubilar por los goces de esa igualdad y por lo tanto que saben captar también el mérito, por así decirlo, de la diversidad. La igualdad, por lo tanto, tiende a ser una igualdad hacia, es decir, Tocqueville va a decir, me interesa una igualdad hacia arriba, pero la igualdad tiende naturalmente a ser una igualdad mediocratizante. En otras palabras, es mucho más fácil igualar hacia abajo que igualar hacia arriba. Es mucho más fácil en un curso que todos se saquen un 4 a que todos se saquen un 6. No sé si me entienden. Es decir, si yo trato de que todos se saquen un 6, voy a tener una tarea difícil de realizar. Pero si mi objetivo es que todos se saquen un 4, es probable que lo logre mucho más fácilmente. Por lo tanto, esa igualdad hacia arriba o la igualdad hacia abajo es mucho más fácil la igualdad hacia abajo y por lo tanto tiende a ser la igualdad más bien mediocratizante hacia el mínimo común denominador. Tocqueville, sin embargo, dice la democracia conduce a la libertad, pero también, precisamente por esto mismo, la democracia puede conducir también al despotismo. ¿Por qué? Porque si finalmente tenemos o estamos en la disyuntiva de que tenemos que sacrificar la libertad o la igualdad, generalmente la masa, el pueblo en general, va a preferir abandonar, por así decirlo, la libertad y mantener la igualdad. En otras palabras, va a preferir ser un pueblo igual, pero esclavo, a ser un pueblo, por así decirlo, desigual en libertad. Por lo tanto, la democracia puede conducir a la libertad, pero también tiene el peligro de que puede conducir al despotismo, es decir, a la ruptura, al abandono precisamente de esa libertad. Tocqueville, en la democracia en América, percibe precisamente lo que se está viviendo en los Estados Unidos y lo que él busca es, de alguna manera, generar un texto que señale las tendencias negativas de la democracia, pero al mismo tiempo
los remedios para combatir esas tendencias negativas de la democracia. En una época, 1830, por así decirlo, solamente en los Estados Unidos, y es una democracia muy particular, en donde la población, hay esclavos y la población de color está sometida en muchos estados, pero comienza a practicarse entre los ciudadanos, entre comillas, que no son todos, sino precisamente los colonos de origen europeo. No van a ser los indígenas, ni van a ser tampoco los de raza negra. Esa situación, que hoy es impresentable, en ese momento Tocqueville entiende de que se está construyendo allí una democracia y que por lo tanto es importante ver el modelo de democracia en los Estados Unidos. Y uno dice, pero ¿cómo? Si había esclavitud. Ojo, en Europa en esa época, es decir, no había democracia. Estamos en la primera mitad del siglo XIX, en donde fundamentalmente hay monarquías todavía de carácter absoluto o monarquías parlamentarias de distinto signo. En otras palabras, los Estados Unidos van a ser un modelo de república cuando la república todavía no era una forma de gobierno extendida en gran parte de Occidente. Tocqueville va a advertir entonces las tendencias negativas de la democracia para luego también señalar, por así decirlo, las tendencias positivas que él ve de la democracia norteamericana. Entre las tendencias negativas de la democracia señala el centralismo, la dictadura de las mayorías, el atomismo social, la mediocratización y el individualismo. Me voy a referir brevemente a ellas para tratar de describir a través de su obra La democracia en América, y posteriormente escribe también El antiguo régimen y la revolución. Son las dos obras principales de Alexis de Tocqueville, que lo convierten en un destacadísimo intelectual de vuelta en Francia. Por un lado, frente a estas tendencias negativas de la democracia, Tocqueville señala como la principal el creciente centralismo. Él dice, la democracia comienza a generar, por así decirlo, gobiernos que pretenden proveer al hombre de todo. Si fuera por la democracia, le otorgarían a los hombres la seguridad, todas sus necesidades, facilitarían todos sus placeres, conducirían sus principales negocios, dirigirían la industria a través de precisamente la democracia, arreglarían sus sucesiones, es decir, sus herencias, dividirían también esas herencias. En otras palabras, la democracia a comienzos del siglo XIX genera, por así decirlo, un creciente centralismo, un afán de dirigir todo, por así decirlo, desde el poder político. Se genera, por así decirlo, una democracia en donde se lamenta el no poderles evitar a las personas el trabajo de pensar y la pena de vivir. Uno dice, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Claro, se busca generar finalmente un poder central que prácticamente dirija la vida de las personas. Esos mismos hombres, dirá Tocqueville en La democracia en América, que derribaron un trono y patearon a sus reyes, no van a tener ningún inconveniente en plegarse sin resistencia a los caprichos de un funcionario. En otras palabras, esa democracia tiene también sus tendencias negativas, y es lo que advierte Tocqueville siendo un demócrata, que eso es lo interesante. En otras palabras, cuando la democracia todavía prácticamente no funcionaba en ninguna parte, ni en Europa, y en América, con
todavía con esclavitud, así que era una democracia entre comillas, él comienza a captar algunas tendencias, por así decirlo, naturales de la democracia. Una de ellas, el creciente centralismo, ese afán de que la democracia termina generando un poder que se autofagocita, es decir, que autocrece él mismo, que comienza, por así decirlo, a engordar en la medida en que se le otorga posibilidad de controlar a la sociedad. Esos mismos hombres que derribaron un trono y patearon el trasero a sus reyes, se pliegan sin ninguna resistencia, dirá Tocqueville, a los caprichos de un funcionario público. Es decir, los mismos que van a realizar la revolución y van a sacar a Luis XVI posteriormente, por así decirlo, se someten al Comité de Seguridad Pública durante el régimen del terror en la Revolución Francesa. Tocqueville dice de que ese creciente centralismo que se genera, por así decirlo, para describir las tendencias negativas de la democracia, siendo él un demócrata, repito, Tocqueville no es un noble que pretenda regresar al antiguo régimen, es un noble que quiere construir un nuevo régimen y un régimen democrático, y va a ser un gran admirador de la democracia en América. Ve lo que está sucediendo en América y quiere de alguna manera también transmitirlo a su propia nación. Incluso yo me atrevería a decir que capta una serie de resortes políticos que los propios norteamericanos no habían percibido que los tenían. Y no los habían percibido porque precisamente estaban viviendo allí y por lo tanto les parecían naturales. Vamos a ir a ellos mismos. Esos mismos hombres entonces que derribaron un trono y patean a sus reyes se van a plegar sin resistencia a los caprichos de un funcionario en democracia. Y por lo tanto la democracia tiende hacia un creciente centralismo, tendencia negativa para Alexis de Tocqueville. El despotismo de antes, dice Tocqueville, se refiere al antiguo régimen, a la monarquía, pesaba sobre algunos, era violento pero restringido. Advierte que puede generarse un despotismo más extenso todavía que el del antiguo régimen en democracia, cuando esa democracia termina convirtiéndose, por así decirlo, en una especie de régimen totalitario, más suave, más extenso, degradará a los hombres sin darse cuenta, por así decirlo, que los está degradando. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído la obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, o de George Orwell, precisamente Rebelión en la Granja. Nos habla también de un régimen, por así decirlo, totalitario, producto y fruto de una democracia que en algún momento se quiebra y que da paso precisamente a un totalitarismo que probablemente sea más suave, pero mucho más extenso que el del antiguo régimen. Repito, Tocqueville es un hombre de estirpe del antiguo régimen, pero que ha rechazado el antiguo régimen porque entiende que ha pasado el antiguo régimen y está preocupado de construir el nuevo régimen. Al describir también las tendencias negativas de la democracia, Tocqueville va a señalar la tiranía de las mayorías. En democracia, y quizá también se ve hoy, pero lo interesante es que Tocqueville lo dice hacia 1830, es decir, cuando la democracia recién se estaba practicando, repito, solo por un sector de la población en los Estados Unidos. Dice, se produce una tiranía de las mayorías, en donde comienzan a primar los grandes números, la primacía de los muchos sobre los pocos, la primacía de la cantidad sobre la calidad, de las masas sobre la selección. En democracia, advierte Tocqueville, se genera un imperio irresistible de la mayoría. Todo el mundo quiere estar con la mayoría es sagrada y pareciera que es indiscutible.
repito, es por así decirlo una tiranía, puede convertirse en una tiranía de las mayorías, la de los muchos sobre los pocos, la de la cantidad sobre la calidad, la de las masas sobre la selección. Un imperio irresistible. Lo interesante es que Tocqueville lo dice en 1830 y tanto, se escribe La democracia en América, cuando precisamente esas características de la democracia estaban recién, por así decirlo, en pañales en los Estados Unidos. Por otro lado, señala también que se produce el atomismo social. El Estado queda solo frente al individuo. Desaparecen, por así decirlo, los cuerpos intermedios, los gremios, las corporaciones. La propia ley Le Chapelier durante la Revolución Francesa termina por abolir todas las corporaciones, sindicatos, grupos intermedios que podríamos decir matizan la representatividad de la democracia. Y pareciera que queda solo el Estado frente al individuo, sin vehículos intermedios que los relacionen, que los encardinen. Bajo esa circunstancia, dice Tocqueville, la democracia pareciera tener una tendencia a donde el poder crece ilimitadamente y por así decirlo, tiende, por así decirlo, también hacia un poder totalitario. Por lo tanto, está haciendo una crítica en este momento a la democracia. Uno dirá, bueno, pero no era demócrata. Sí, vamos a ver que era demócrata, pero lo interesante es que reconoce también las falencias, los defectos de la propia democracia cuando recién está comenzando en los Estados Unidos. Por otro lado, advierte también una cierta mediocratización en democracia. Es decir, los deseos, los anhelos de las personas se mediocratizan. En otras palabras, se rebajan. La gente, la selección, por así decirlo, ya no es hacia arriba, sino más bien hacia abajo. Pan y circo y estarán todos contentos. Y por así decirlo, el valor de unos pocos comienza a ser, por así decirlo, sobrepasado, obnubilado, escondido, reprimido por las masas. Frente a estos defectos, por así decirlo, de la democracia, Tocqueville termina señalando de que debemos conducir la democracia hacia la libertad, no hacia el despotismo. Estas tendencias, por así decirlo, han sido más bien tendencias que llevan precisamente a la democracia hacia el despotismo, un creciente centralismo, una tiranía de las mayorías, un atomismo social en donde desaparecen los cuerpos intermedios, una mediocratización general del sistema político. Tocqueville dice, por el contrario, hay que conducir la democracia hacia la libertad, y pareciera que naturalmente la democracia camina hacia el despotismo. Él quiere la democracia, no quiere volver al antiguo régimen. Es un demócrata, pero advierte, yo diría con tremenda lucidez, tendencias negativas del propio sistema democrático, como la tiranía de las mayorías, como el atomismo social, como la propia mediocratización. Por lo tanto, advierte, esta democracia puede generar también un profundo individualismo. El individualismo, dice Tocqueville, es un sentimiento reflexivo y apacible que induce a cada ciudadano a aislarse de la masa de sus semejantes y a mantenerse aparte con su familia y con sus amigos, de suerte que después de haber formado una pequeña sociedad para su uso particular, abandona el interés común, abandona la gran sociedad y se encierra, por así decirlo, en la soledad de su propio corazón. O de su propio, yo diría incluso, sobre todo de su propio poder económico. Ese individualismo en el cual frente a la
podríamos decir, un cierto degradación social y una cierta proletarización de la democracia, surge un individualismo, me encierro yo en mí, con mi familia, con mis semejantes, con mis amigos, y que el resto se las arregle como quiera. Tocqueville advierte esa tendencia propia de la democracia, que es una especie de tendencia hacia el individualismo. En otras palabras, en donde el bien común, la preocupación por los demás, pareciera finalmente verse postergada, despreciada ante una democracia, por así decirlo, masificante. Y por lo tanto, me desentiendo de la política, me preocupo de mi interés material, de la política me voy solo a los negocios, en otras palabras, abandono la política y me dedico exclusivamente a administrar mi propio bienestar, desentendiéndome de la comunidad. En otras palabras, la democracia, advierte Tocqueville, tiene una tendencia negativa hacia el individualismo, que termina que cada uno tiende a encerrarse en sí mismo o con su pequeño grupo de amistades. Tocqueville advierte con tremenda, yo diría, lucidez, que en democracia se rompen dos cadenas. La de los cuerpos intermedios, desaparecen los gremios, los cuerpos intermedios que conectan a los de arriba con los de abajo y quedarían solo, por así decirlo, poderosos con una inmensa masa, por así decirlo, más bien amorfa. Se rompen, por lo tanto, esa cadena, podríamos decir, de los cuerpos intermedios, que es la que entrelaza, conecta a un sector social con otro y permite que unos suban, otros bajen, precisamente producto de esa cadena. Y por otro lado también se rompe, dice Tocqueville, una cadena generacional. Una cadena generacional. ¿De qué está hablando Tocqueville? Tocqueville está hablando de que en democracia pareciera la gente preocuparse solo y exclusivamente de ellos y de su propia generación. Se olvidan de las generaciones anteriores y tampoco se proyectan en las futuras generaciones. En otras palabras, en democracia pareciera que cada uno se desentiende de sus ancestros, de sus abuelos, bisabuelos, etc. Y por otro lado tampoco quiere saber nada de sus hijos ni de sus nietos. Me preocupo solo de mí mismo. Se ha roto una cadena generacional, dice Tocqueville. Y él advierte esa tendencia, lo interesante, a comienzos del siglo XIX, cuando prácticamente se va a romper esa cadena, yo diría durante el siglo XIX, el XX, y todavía la estamos viviendo, en donde pareciera que cada uno está preocupado solo y exclusivamente de uno mismo y el resto que se las baraje por sí solo. Tocqueville dice que eso precisamente en democracia hay que corregirlo, porque si no genera una sociedad particularmente individualista, preocupada exclusivamente de uno mismo, sin tener una noción trascendente de respeto por las generaciones anteriores y de proyección por las generaciones que vienen, por las generaciones que vendrán. Finalmente, Tocqueville advierte, por lo tanto, remedios y antídotos para la democracia. No solo advierte los defectos que hemos señalado en materia democrática, en momentos, repito, que él ve una democracia funcionando en los Estados Unidos, en el noreste de los Estados Unidos, en una sociedad particularmente, hay que decirlo, más bien clasista, si no racista, pero que tiene un germen democrático que no existe todavía en ese momento en el resto de Europa, en el resto de Occidente. Por lo tanto, advierte también de qué manera resolver los problemas que hemos visto antes, esa búsqueda de esa primacía del individualismo, esa tiranía de las mayorías, ese atomismo social, esa tendencia mediocratizante, ese creciente centralismo. ¿De qué manera
lo resolvemos en democracia. Y ahí está lo notable de Tocqueville, que no solo advierte los defectos de la democracia con tremenda lucidez, sino que también señala los remedios para resolver precisamente esos problemas. Y los remedios él los ve precisamente de la propia sociedad norteamericana que visita hacia 1830. Ve esos remedios, por ejemplo, en las autonomías locales. Dice, las instituciones locales, las municipales, son garantía de libertad, son garantía de descentralización administrativa. Frente a esa tendencia, por así decirlo, de crecer, de controlar prácticamente todos los ámbitos de la sociedad que veíamos en la democracia, las autonomías locales son remedios precisamente para ese crecimiento de un Estado que ocupa todas las dimensiones de la sociedad. Y de ahí que él valore lo que está viendo en los Estados Unidos, el valor del county, de lo que se llama la comuna en los Estados Unidos, en esos Estados Unidos del noreste, iniciales de comienzos, como digo, del siglo XIX hacia 1830. Es en la comuna donde reside la fuerza de los pueblos libres y por lo tanto hay que fortalecer esa participación comunal que los Estados Unidos pareciera que desde sus orígenes han logrado. Esas autonomías locales, advierte Tocqueville, nos sacuden de la apatía, nos hacen interesarnos por lo común, no solo por lo que nos afecta a nosotros. Da vida, por otro lado, a cada porción del territorio, porque cada pueblo tiene precisamente su condado, tiene sus autoridades, etcétera, y por lo tanto comienza a generar una vitalidad política notable, que él la advierte y la admira en los Estados Unidos y que no se daba ni en el antiguo régimen de la monarquía francesa, ni en la monarquía posterior ni en la Revolución Francesa, ni con Luis Felipe de Orleans. Estas autonomías locales nos sacuden de la apatía, nos hacen interesarnos por lo común. En una sociedad, repito, donde comienza el egoísmo y el individualismo a primar, Tocqueville advierte la importancia de que toda comunidad supone una preocupación no solo por mí mismo, no solo por lo que me atañe a mí o a mis más cercanos, sino precisamente a la comunidad de la que formo parte. Por lo tanto, hay que dar vida, dice Tocqueville, a cada porción del territorio. Y por lo tanto hay que multiplicar las posibilidades de actuar juntos. Y ello lo ve de manera, yo diría, natural, apareciendo en los Estados Unidos a través de los county, de esos condados. Él comienza a ver que allí hay una vida realmente política, en el sentido, de acuerdo, solo para una mayoría dominante, pero en esa mayoría dominante están participando todos precisamente no solo por su interés personal, sino también ese interés personal está vinculado al interés general del condado. Estas autonomías locales, dice Tocqueville, son frenos o contrapoderes de un poder central omnímodo que pareciera ser una tendencia natural de la democracia a engordar, a crecer y, por así decirlo, a controlar donde haya cualquier viso de autoridad o de poder. No, la autoridad, la autonomía local precisamente divide y subdivide esa autoridad y ese poder, generando precisamente mucha mayor viveza en la sociedad, y uno lo ve en los Estados Unidos hasta el día de hoy como una de las características también esenciales de los Estados Unidos. Esas autonomías locales son frenos o contrapoderes del poder central. Si en Francia, dice Tocqueville, vemos a un recaudador del Estado cobrar los impuestos municipales, en América el recaudador de esos impuestos del municipio es el recaudador del municipio el que recauda, por así decirlo, los impuestos del Estado. En otras palabras, en vez de partir de arriba hacia abajo, pareciera que se parte de abajo hacia arriba.
haciendo bastante más descentralizado efectivamente el poder. Tocqueville señala también estos remedios para que la democracia en los Estados Unidos no genere precisamente esa tendencia totalitaria. Y uno de estos remedios va a nacer también no solo las autonomías locales, sino también las asociaciones libres. Tras las libertades locales y por motivos, podríamos decir, análogos, el asociacionismo norteamericano lo deslumbra. Hasta el día de hoy, uno va a Estados Unidos y se da cuenta de que todos participan de algún club, tienen algún hobby, tienen alguna comunidad local, participan de tal o cual actividad, y eso genera, por así decirlo, una viveza y una riqueza social notable. El gran número de asociaciones, la diversidad de objetivos de esas asociaciones, demuestra que los norteamericanos de todas las edades, de todos los talentos, de todas las condiciones sociales, se unen, se reúnen, porque no son asociaciones permanentes para toda la vida, no. Son motivadas precisamente por objetivos más bien secundarios, pero que vivifican, por así decirlo, la sociedad. Y todo ello sin apelar al Estado. En cambio, pareciera en los otros países, Francia, España, y para qué decir en Hispanoamérica también, que tenemos que pedir al Estado permiso para hacer cualquier cosa. No, en los Estados Unidos comienza de abajo hacia arriba. Ellos mismos se organizan. Yo les voy a contar un asunto. A mí me interesan, uno de mis hobbies son los perros. Puede parecer muy liviano, evidentemente lo es. En un determinado momento, hace unos 20 años, fui de los primeros que trajo Golden Retriever a Chile. Unos perros precisamente que hoy son muy populares. Bueno, se me ocurrió, recién estaba surgiendo la internet, se me ocurrió precisamente meterme a internet a ver, y en Estados Unidos había un Golden Retriever Club of America, que reunía a 50 y tantos Golden Retriever Club de distintas partes de los Estados Unidos. Se me ocurrió mandar un asunto, eran $5 o $10 de inscripción, me empiezan a llegar unas revistas pero espectaculares y qué sé yo. Y con Golden Retriever para todo, es decir, para guías de ciegos, para cazar patos, para buscar perdidos en la nieve, es decir, de todo tipo. Y ahí uno se da cuenta y cómo se habían juntado estos tipos. Se juntaban una vez al año en un aeropuerto y trataban de organizar distintas cosas, pero después dejaban que cada uno se organizara por sí mismo. En otras palabras, se reúnen para luchar por sí mismos junto a otros sin pedirle permiso al Estado, vivificando, por así decirlo, la sociedad. Una acción asociada para cualquier motivo. Algunos pueden ser muy estúpidos, y en Estados Unidos hay motivos, hay asociaciones que uno dice, pero uno tiene que ser gringo para pertenecer a esta asociación en defensa de la orquídea verde amarilla del Brasil. Y uno dice, ¿cómo puede haber gente que le interese eso? Bueno, a mí me interesaron los Golden Retriever, así que hay para todos los gustos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La acción asociada para fiestas, para organizar eventos educativos, religiosos, para combatir el alcoholismo, o los más increíbles y curiosos motivos, eran fruto de asociaciones libres, en donde el Estado no estaba inmiscuido, y en donde los norteamericanos hasta el día de hoy se organizan ellos mismos, sin tener ningún tipo de supervisión desde arriba, y por lo tanto con tremenda libertad. En cualquier caso en que a la cabeza de una empresa nueva, advierte Tocqueville, veis en Francia al gobierno y en Inglaterra a un gran señor, contad con que veréis en los Estados Unidos una asociación libre. Es decir, comienza a darse cuenta de la vitalidad también de la sociedad norteamericana. Todo lo que no hagan las asociaciones, advierte Tocqueville, es una tentación para que lo haga el Estado. Y por lo tanto, si tenemos una sociedad sin asociaciones libres,
le estamos diciendo al Estado que las haga y finalmente nos vamos a convertir sencillamente en esclavos del Estado. En cambio, si somos nosotros los que organizamos ese tipo de asociaciones, el Estado no va a poder meterse porque nosotros ya estamos, por así decirlo, organizados y al mismo tiempo bien organizados. Es la vitalidad social del asociacionismo. Todo lo que no hagan las asociaciones es una tentación para que lo haga el Estado. Una sociedad sin asociaciones, advierte Tocqueville, es una sociedad seca, es una sociedad muerta. Por lo tanto, tenemos que vivificar ese tejido social de asociaciones libres, porque ese es verdaderamente un verdadero dique frente a cualquier intento de despotismo. Porque cuando se nos meten en el club de tanto, se nos meten en la asociación en defensa de tal o cual cosa, ahí nosotros decimos un momentito, nosotros nos organizamos aquí solos y no necesitamos del Estado para que nos dé permiso o tal o cual asunto, en la medida en que sean efectivamente de espectro, por así decirlo, noble. Un tercer aspecto, no solo las asociaciones libres, no solo las autonomías locales, dice Tocqueville. Los remedios para la democracia también están fundados, dice Tocqueville, en la ética y la religión. Tocqueville, en lo personal, me atrevería a decir que era católico, como el 90 y tantos % de los franceses, pero no era un católico practicante. Sin embargo, él ve que la religión puede, por así decirlo, ser una especie de bálsamo, que aquieta anhelos desbordados o desequilibrados de la democracia. Tocqueville advierte, es el despotismo el que puede pasarse sin la fe, no la libertad. Y él ve, y yo diría que capta con tremenda lucidez el carácter religioso de los orígenes de los Estados Unidos, que es más bien de carácter puritano, pero que marca también un respeto a la religión en los Estados Unidos. Uno dice, pero ¿de qué está hablando este profesor? Si yo he ido a Nueva York o he ido a Los Ángeles y la verdad es que nadie cree en nada, etcétera. Sí, de acuerdo. Es probable que en las grandes ciudades haya una especie de descreimiento generalizado. Sin embargo, Estados Unidos son miles y miles de pueblos donde por lo general hay una tradición, repito, más bien de origen protestante y por lo tanto de diversidad espiritual cristiana, en donde está muy arraigado precisamente ese respeto por el otro. Una libertad religiosa que probablemente comienza a aplicarse antes en los Estados Unidos que en cualquier parte de Europa, mucho antes que en Francia, en donde precisamente la guillotina le va a cortar la cabeza a unos cuantos. En cambio, en Estados Unidos, esa libertad religiosa favorece una costumbre y un respeto social. La democracia y la religión en los Estados Unidos es distinta, por lo tanto, de lo que él está viendo en Francia. Es un estímulo precisamente para actuar juntos. La religión, dice, mantiene la estabilidad de las costumbres y de las instituciones políticas, sin ser él un hombre religioso, repito, porque a lo mejor piensan de que Tocqueville es un beato, que no, él es más bien un respetuoso de la fe, pero aquí lo ve más bien como un antídoto social, como una especie de bálsamo social. La religión colabora, dice, a la higiene moral de los ciudadanos. La religión equilibra la democracia. Así, cuando la gente en democracia puede ocurrírsele cualquier cosa, las más descabelladas, la religión modera, por así decirlo, esas pasiones y de alguna manera genera una especie de bálsamo social. Quiero terminar simplemente con dos citas de Tocqueville para tratar de calibrar un poco el personaje. Precisamente esta en relación a la religión. Repito, Tocqueville no es un hombre particularmente religioso. Sin embargo, advierte que la religión precisamente tiende a ser un moderador por así decirlo, de experiencias revolucionarias. Dice, cuando la religión se destruye en un pueblo, la duda se apodera de las regiones más altas de la inteligencia y en cierto modo paraliza todas las demás.
Cada uno se habitúa a tener nociones variables y confusas sobre las materias que más interesan a sus semejantes y a sí mismo. Defiende mal sus opiniones o las abandona, y como se siente incapaz de resolver por sí solo los mayores problemas que el destino humano presenta, se reduce cobardemente a no pensar en ellos. Se encierra, por así decirlo, en la soledad de mi propio yo. Semejante estado no puede menos que debilitar las almas, aflojar los resortes de la voluntad y prepara a los ciudadanos para la esclavitud. En otras palabras, deshacernos de la religión es, por así decirlo, un primer paso hacia la esclavitud social. Quiero terminar con un Tocqueville diagnosticador que logra anticipar una serie de acontecimientos que luego van a suceder, por así decirlo, en Europa y en Occidente. Por lo tanto, una mirada más bien clarividente de Tocqueville. Fíjense lo que dice respecto al papel que van a tomar los Estados Unidos y Rusia. Bueno, uno dice, pero lógico, ¿no? Es que está escribiendo en 1850. 1850 están los zares en Rusia y los Estados Unidos, repito, eran unas colonias al este, independientes ya, al este de los actuales Estados Unidos, pero un país en ese momento interesante, pero de segundo orden. Fíjense lo que dice en 1830 Tocqueville. Hay hoy en la Tierra dos grandes pueblos, los rusos y los angloamericanos. Se han situado de pronto en primera fila entre las naciones y el mundo se ha enterado casi al mismo tiempo de su nacimiento y de su grandeza. Ellos están creciendo, todos los otros están detenidos, solo ellos marchan con paso fácil y rápido en un progreso cuyo límite no es posible precisar todavía. 1830, primera mitad del siglo XIX. La Revolución Rusa fue un siglo después, en 1917. Para alcanzar su objetivo, los Estados Unidos se apoyan en el interés personal y deja que actúen sin dirigirlas la fuerza y la razón de los individuos. Rusia, en cambio, concentra en un hombre todo el poder de la sociedad. Uno tiene por principal modo de acción la libertad, los Estados Unidos. El otro, la servidumbre, Rusia. Por caminos distintos, cada uno de ellos parece llamado por un secreto designio de la providencia a tener un día en sus manos los destinos de medio mundo. La Guerra Fría se produjo 100 años después. 100 años después de estas palabras de Alexis de Tocqueville. Bien, jóvenes, es lo que quería comentarles de este pensador, podríamos decir liberal conservador en algunos aspectos, liberal en otros conservador, y uno de los principales teóricos políticos, me atrevería a decir, del mundo contemporáneo. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Yo creo que fue una muy notable y completa introducción. Yo solo para ir terminando quisiera hacerle un par de preguntas que nos han llegado aquí del público, que creo que son bastante interesantes a raíz de lo que hemos conversado. La primera de ellas, a raíz de algo que nos comenta Leonardo Sáenz, es si hay alguna otra opción, algún otro sistema mejor que la democracia, y en el caso de que no, ¿por qué razón la democracia es el mejor? Y en el caso de que sí, ¿cuál sería ese mejor sistema o no sabemos? Sí, mira, la democracia es una forma de gobierno. Hay distintas formas de gobierno y esas formas de gobierno deben también tener un arraigo, por así decirlo, y emerger de la propia tradición histórica de los determinados pueblos. Las revoluciones se producen precisamente en momentos en que esos cambios son bruscos. Pensemos en la Revolución Francesa, se pasa del antiguo régimen a la revolución y por lo tanto de modo violento, con una guillotina funcionando, acabando con unos para que otros reemplacen. La idea en política precisamente es evitar las revoluciones y que el asunto suceda, por así decirlo, paulatinamente y ordenadamente.
las formas de gobierno yo no las absolutizo, son formas y por lo tanto pueden cambiar. Si hoy nos parece la democracia la mejor forma de gobierno, a mí me parece lógico y precisamente evidente, pero no me atrevería a decir que en 150 años más la democracia sea la mejor forma de gobierno porque no sé qué realidades va a tener que enfrentar la vida social y política en 150 años más. Llevamos 3 o 4 meses prácticamente en cuarentena, ¿ah? Y habría sido impensado hace un año esta misma situación. Y previo a esa cuarentena vivimos un remesón social particularmente fuerte. La verdad es que la democracia hoy no es la misma de hace 3 años en Chile. Y la mirada de esa democracia no es la misma porque las sociedades también cambian. Por lo tanto, yo no absolutizo las formas políticas. Las formas políticas son formas, son herramientas. Ah, pero profesor, ¿cómo está declarando de que la democracia? No, la democracia me parece hoy la más sensata. Pero por otro lado habría que ver qué tipo de democracia, cuándo y dónde, y no me atrevería tampoco a imponérsela en cualquier lugar y a cualquier sociedad, porque a lo mejor puede ir también contraria a sus propias tradiciones. No sé si contesté la pregunta. Me parece una muy buena respuesta, profesor. Y la segunda pregunta, y que por mientras a todos los asistentes los habilitaron para que se puedan ir activando sus cámaras y sacar una foto final. Preguntarle, profesor, mientras todos van alistándose para la foto, dentro de todo lo que hemos conversado, analizado respecto a lo que planteó Tocqueville en su minuto, si miramos la democracia en este minuto, específicamente a nivel local, en Chile, ¿cuáles serían las mayores falencias que presenta y cómo podríamos repararlas? ¿Cuál? Uf, es la pregunta del millón, pero ¿no tienes alguna otra preguntita que hacerme? Ah, te voy a dar una opinión en términos generales. Creo que estamos viviendo un momento eh, relevante, relevante en materia política, porque, a ver, la democracia tal como y los partidos tradicionales que venían, por así decirlo, representando esa democracia, parecieran hoy bastante desbancados de la realidad. Me atrevería a decir de que muchos jóvenes pasan abiertamente de los partidos políticos conocidos hasta el momento y por lo tanto hay un momento, yo diría, de renovación política en prácticamente todo Occidente. ¿Eh? Piensa en Europa, es decir, también en Francia, España, Italia, Polonia, los partidos tradicionales, por así decirlo, han perdido fuerza y surgen nuevos movimientos y el típico la típica división derecha, centro, izquierda queda bastante obsoleta frente a un nuevo, me atrevería a decir, rebaraje del naipe frente a situaciones complejas. Hoy, si uno ve las noticias, por ejemplo, cómo pegan al presidente Trump o a Bolsonaro, pero a Bolsonaro y a Trump lo eligieron los brasileros y los norteamericanos. Eh, y habría que ver, yo no quiero decir de que estoy a favor de Trump en todo o a favor de Bolsonaro en todo, lo que estoy diciendo es que son presidentes democráticos, elegidos democráticamente, y que son fruto también de la crisis que está viviendo la propia democracia liberal que hemos conocido en las últimas décadas. Yo creo que estamos en un momento de rebaraje, por así decirlo, del sistema político. Ojalá que en Chile seamos capaces de hacer ese rebaraje de manera pacífica y próspera y no de manera violenta y que termine precisamente en una situación conflictiva. Muy de acuerdo. Muchas gracias, profesor. Pedirle a todos que se vayan activando las cámaras
como bien dije antes, para sacar la foto final. Ahí están activándose por mientras, profesor. Si nos podría, nos pidieron harto por el chat recomendaciones de lectura, un par de Sí. libros relacionados con el tema, bueno. Bueno, a ver, voy a comenzar por casa, ¿ah? Junto con Alejandro San Francisco y un grupo de 4 o 5 historiadores, llevamos desde hace algunos años escribiendo la historia de Chile en 1960-2010. Yo creo que llevamos ya 6 tomos y estamos en este momento ya entrando al gobierno militar. Es una obra interesante precisamente para entender la historia reciente de Chile. Y creo que vale la pena. En materia, por ejemplo, de Tocqueville, precisamente el Instituto de Estudios de la Sociedad publicó este libro, Tocqueville y la naturaleza de la democracia, del francés Pierre Manent, que es muy interesante análisis y yo diría síntesis del pensamiento de Tocqueville al día de hoy, para no llevarlos directamente a la democracia en América, que son 2 tomos grandes, o el antiguo régimen y la revolución, pero como una introducción y un estudio actual de Tocqueville me parece muy interesante, este de Tocqueville y la naturaleza de la democracia, del francés Pierre Manent. Muchas gracias, profesor. Ya pedirle a todos que se vayan terminando de activar las cámaras, falta un par, creo que ahí están. Ahora nuestro hombre a cargo va a decirnos cuándo miremos a la cámara para sacarnos la foto. Perfecto, Matías. Vamos con la primera foto, a las 3. 1, 2 y 3. Una segunda. 1, 2 y 3. Y ahora nos vamos a ir a la segunda página. 1, 2 y 3. Y una última. 1, 2 y 3. Ahí estaríamos. Buenísimo. Nuevamente agradecerle, profesor, por habernos acompañado hoy día. Creo que un tema muy, muy interesante que podría haber dado para seguir conversando mucho rato más. Y recordarle a todos los asistentes que la próxima semana, el próximo miércoles, cerramos este curso con Marx y el Manifiesto Comunista, tema para el que nos va a acompañar el profesor Alejandro San Francisco. Así que muchas gracias a todos por participar y especialmente, profesor, por acompañarnos. Gracias, Matías, por la invitación y ánimo y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias.